Muy buenas noches, hermanos en Cristo. Una vez más ya estamos aquí listos para poder terminar la enseñanza determinado para este día. En la mañana estuvimos aprendiendo sobre no vivas en el pasado malo, en los recuerdos malos. Al mediodía también estuvimos aprendiendo que no debemos de vivir en el futuro malo, en el futuro incierto, en el futuro negativo, de lo que a veces el enemigo trae a nuestra mente, trae a nuestras vidas. Y también hablábamos de que debemos de vivir el día a día, el momento a momento, el segundo a segundo, y ser agradecidos a Dios en todo tiempo. Entonces ahora queremos culminar toda esta serie de temas, toda esta serie de enseñanzas, lecturando el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Dice así: hablando Jesús, dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Nuestro Señor Jesús ahí estaba haciendo algo que el reino de Dios y su justicia siempre había anhelado. Siempre Dios había querido vivir en la vida del hombre. Y Jesús es el modelo de esta historia. Dios siempre quiere vivir en tu vida. Dios siempre quiere estar en tu vida. Por eso las palabras de Jesús fueron estas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias o buenas nuevas a los pobres. ¿Qué estaba diciendo? El Padre está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Y Jesús era el instrumento para hacer la voluntad del Padre. Él era el enviado en todas las cosas que el Padre le había enviado a hacer. En una ocasión, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió de esta manera: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no habéis visto al Padre. ¿No entendéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Entonces no entendían muchos qué era el reino de Dios, qué era la justicia de Dios. Por eso Jesús en sus enseñanzas también decía: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino a mí y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. La voluntad del Padre siempre fue esa. ¿Cuál? Dios quiere vivir en nuestras vidas. Dios quiere morar en nuestras vidas. Y eso más adelante, cuando vemos el libro de los Hechos, logramos comprobar eso. Cuando Esteban, el discípulo del Señor, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los judíos y a todos los que estaban ahí: hombres, hermanos, pues no habéis leído donde la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero ¿por qué Esteban dio esta revelación? Porque los judíos habían enfocado solamente su visión, su mirada en el templo material. Ellos querían encerrar a Dios solamente en el templo, y ellos querían vivir su vida como ellos querían. Mas sin embargo, Jesús vino trayendo la verdadera revelación.
Cuando nosotros empezamos a investigar la Biblia, a analizar la Biblia, nos vamos a encontrar que el reino de Dios y su justicia nos va a llevar a muchas verdades para nuestro beneficio. Una de esas verdades es esta. En cualquier momento puede empezar una persecución hacia la iglesia cristiana. La pregunta es, ¿estás preparado cuando venga esa persecución? Tú como cristiano, tú como cristiana, ¿estás preparada? Las personas que no han entendido lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, donde dice, mas la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando muchos no han entendido estos principios, no van a poder disfrutar del reino de Dios y de su justicia. Porque la Escritura también dice en otro lugar, donde estén 2 o 3 reunidos, en medio de ellos está Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto, lo que estoy hablando? Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, y estaban ahí los discípulos y también estaban los judíos, y Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos entendieron que estaba hablando del templo material. Y dijo, en 47 años, nuestros antepasados han tratado, durante muchos años, han tratado de edificar este templo. Y tú dices, lo vas a destruir en 3 días y lo vas a levantar. Pero Jesús no estaba hablando del templo material. Jesús estaba hablando de su vida, de su cuerpo. Estaba hablando del templo espiritual. Jesús estaba hablando del templo personal. Por eso más adelante en las cartas, en las enseñanzas de Pablo, dice que nosotros somos el templo del Dios vivo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros logramos entender todas estas cosas y armar el rompecabezas que poco se entiende, déjame decirte, no hay persecución que pueda detenerte de que tú seas un adorador. No hay tribulación que pueda encerrarte y que tú dejes de ser un adorador. No hay problema que pueda encerrarte y donde tú digas, no puedo adorar a Dios, no puedo alabar a Dios, no puedo buscar a Dios. No hay excusas. ¿Quiénes son los únicos quien pueden vivir una vida insípida, una vida quejándose? Son aquellos que no han entendido que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y que cuando todo esté bien, cuando todo esté en orden, nos reunimos en un lugar para confraternizar, para congregar, para alabar, para adorar a Dios como Él se merece. Pero no hay excusa para dejar de adorar a Dios. Nosotros podemos viajar a cualquier lugar del mundo entero, por muy lejos que sea. Si hemos entendido el reino de Dios y su justicia, vamos a comprender que Dios quiere vivir en nosotros, que Dios quiere morar en nosotros, que Dios quiere manifestarse en nosotros. Es por eso que las palabras de Jesús, como lo leíamos en esta hora, era sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Dar las buenas noticias a los pobres espirituales, a los ciegos espirituales, sanar a los quebrantados de corazón, llevarlos al arrepentimiento, pregonar libertad a los cautivos, dejarles libres de la cárcel espiritual, darles vista a los ciegos,
y también a los ciegos espirituales, también libertad a los oprimidos por el diablo. Eso es el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Llora por los que viven, por los que ya murieron, nada se puede hacer. La persona que no ha entendido el reino de Dios y su justicia siempre llora por los muertos. Y los muertos están en una vida buena o en una vida mala. Y eso no te compete a ti. Eso solo Dios lo sabe, porque Él es el juez justo. Pero llora por los que viven. Suplica por los que viven. Pide misericordia a Dios por los que viven. Clama a Dios por los que viven. Intercede a Dios por los que viven. Tienes mucho para hacer por los que viven. Puedes compartir tu amor. Puedes compartir tu perdón. Puedes compartir tu bendición. Puedes hacer muchas cosas por los que viven. Eso es lo que Jesús trajo hace 2000 años atrás. El reino de Dios y su justicia. Por un lado, puedes dar mucha ayuda a las personas, y por otro lado, puedes darle batalla a los demonios, batalla al reino de las tinieblas, batalla al reino del pecado. ¿Cómo? Aprendiendo a orar, aprendiendo a ayunar, aprendiendo a interceder, aprendiendo a echar fuera demonios, creyéndole a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: pondrás tu mano sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Cuando es la voluntad de Dios sanar a alguien, Dios lo sanará. Cuando no es su tiempo, Dios sabe por qué. Porque Dios hace de acuerdo a su voluntad. Y no solo eso, también dice: os doy potestad de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y no solo eso dice, sino también dice: os doy poder y toda autoridad sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. Necesitamos llenarnos no solo del conocimiento de la palabra de Dios, sino también del poder del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de poder entrar a ese lugar santo, ese lugar santísimo, a ese lugar sublime, donde de Él recibiremos todo a favor nuestro, a favor de los que amamos. Solo mientras vives tienes el poder de pelear por los que amas. Solo mientras vivas tienes el poder de luchar. Solo mientras vivas tienes el poder de compartir, de perdonar, de dar. Porque cuando alguien pasa a la otra vida, ya no puedes hacer nada. Ni así podrías ofrecer muchas cosas. Ya no necesitará más nada ese cuerpo. Hoy tú puedes agarrar el teléfono mañana temprano y llamar a las personas que tú dices estimar, que tú dices amar, saludarle. El día de mañana puedes darle una sonrisa a tus enemigos. Puedes darle tu perdón. Si tienes dinero, paga tus deudas. Si tienes dinero espiritual, paga tus deudas espirituales también. Mientras vivas, puedes hacer todo ello. Olvidando el pasado. Olvidando el futuro incierto. El futuro de miedo. El futuro malo. Creyéndole lo que Dios hizo por ti a través de Jesús. Jesús hizo muchas cosas a tu favor. Jesús te trajo una naturaleza nueva. Jesús te trajo una naturaleza invencible, indestructible, y te lo dio a través del nuevo nacimiento. Hay una naturaleza divina dentro de ti. Y tú debes sentirte el hombre o la mujer más dichosa o más dichoso de esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios vive en ti.
Ese es el regalo más grande que tú has recibido en la vida. Dios vive. ¿Tú sabes qué significa esa palabra? Dios viviendo dentro de mí. El Padre viviendo dentro de mí. El Hijo viviendo dentro de mí. El Espíritu Santo viviendo dentro de mí. ¿Tú sabes qué significa esa palabra? Esa palabra donde te dice que tú eres el templo del Dios vivo, el templo del Espíritu Santo. Tú no eres pobre, tú no eres mendigo, tú eres rico. Tienes regalos del cielo muy preciosos. Hay motivos para seguir adelante. Hay motivos para seguir luchando. Porque el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia para nosotros, los que servimos a Dios. El morir es ganancia. El día cuando uno vaya a la otra vida, se acaban las oraciones, se acaban las lágrimas, se acaban los sufrimientos, se acaban las batallas, se acaba la guerra espiritual, se acaba todo. Vamos ahí a poder ser bendecidos y dichosos por el Señor, por nuestra fe. Porque es la voluntad de Dios que ni una alma se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso, tú que vas a ver este mensaje, lo único que Dios quiere es que tú procedas al arrepentimiento y aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y dejes que Él haga su obra en tu vida. Y dejes que Él haga su voluntad en tu vida. Y lo único que tú tienes que hacer es clamar. Lo único que tú tienes que hacer es pedir. Lo único que tú tienes que hacer es buscar. Lo único que tú tienes que hacer es llamar. Tú haces lo que es fácil y Él hace lo que es imposible. Él hace lo que es difícil. Él hace lo que el hombre no podría hacer. Dios glorificará su nombre en tu vida. Por eso dice la palabra que Él vino a buscar de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no sirve, de lo que no vale, aún de lo necio, dice, para que su nombre sea glorificado en medio de los sabios de este mundo, en medio de los malvados, en medio de los soberbios, en medio de lo altivo de este mundo, para que nadie se jacte en su presencia. Dios es el único quien puede darnos un verdadero amor. Dios es el único quien puede enseñarnos el verdadero perdón. Dios es el único quien puede ayudarnos a entender a las personas, porque no es fácil de entender a los humanos. Solo Dios es el único quien puede ayudarnos. Mi hermano, te bendigo en este día. Te animo en esta hora y te digo lo que dice la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. No tengas miedo, no desmayes. Jehová tu Dios está contigo donde tú estés. Sigue orando por tu vida personal. Sigue orando por tu matrimonio. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tus padres, por tus suegros. Sigue orando por tu familia, por la familia de tu esposa, la familia de tu esposo. Sigue orando por tus amigos, por tus amigas. Sigue orando por tus hermanos en Cristo. Sigue orando por la creación de Dios. Sigue orando por las autoridades, por los gobernantes. Sigue orando aún por tus enemigos. ¿Por qué? Porque el corazón de un verdadero cristiano es y quiere que todos vengan al arrepentimiento y Dios pueda salvar a los hombres. El corazón de un buen cristiano es y no quiere que nadie vaya al infierno, que nadie vaya al Seol. ¿Por qué? Porque el único
quien tiene poder sobre el orgullo es el diablo. Y todo orgullo llega a ser destruido cuando hay alguien quien ora, cuando hay alguien quien clama, cuando hay alguien quien ayuna, cuando hay alguien quien le cree a Dios. Por eso la palabra dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cuán importante es creerle a Dios. Lo que nosotros como humanos no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo imposible para Dios es posible. En Dios podemos ver resultados. Con nuestras fuerzas a veces nos cansamos. Con nuestras fuerzas nos desanimamos, nos desalentamos. Con nuestras fuerzas nos debilitamos. A veces ya no queremos seguir adelante. Pero el Señor te dice, hijo mío, hija mía, mira que te mando que te esfuerces. Tú no eres ningún cobarde. Tú no eres ninguna cobarde. Levántate. Necesito a alguien que ore por mi pueblo. Necesito a alguien que ayune por mi pueblo. Necesito a alguien que interceda por la gente. La gente que está ciega espiritualmente no entiende estos asuntos. Está metida en otras cosas. Pero tú que entiendes estas cosas, sigue peleando la buena batalla de la fe. Sigue peleando esta buena batalla frente a los demonios, frente al diablo, frente a sus obras. En el nombre de Jesús, de esta manera terminamos esta serie de mensajes. Y el día de mañana y hasta donde Dios nos dé vida, siempre estaremos para animarte, para bendecirte, para aconsejarte, algunas veces para exhortarte, algunas veces, para reprenderte, pero todo lo hacemos porque te estimamos. La Biblia dice, dale al sabio saber y lo harás más sabio y te amará. Y a veces nos guardamos, dice, no reprendas al necio o al escarnecedor porque te aborrecerá. A veces los mensajes fuertes a muchos no les puede gustar, pero esos mensajes de muchos predicadores a veces te ayuda y te lleva a una reflexión. Es porque te aman, es porque te quieren y te estiman de verdad. Que Dios les bendiga. Iglesia con Cristo todo es posible. Y todos nuestros amigos y hermanos, sigamos adelante. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchísimas bendiciones.